Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Cortés. Mi número de matrícula es MX0072. Estoy cursando el bachillerato y en esta ocasión es la materia de matemáticas. Yo resido aquí en la delegación Iztacalco. Muy bien, el tema es lo que son los conceptos de la circunferencia, la parábola, eclipse e hiperbola. Muy bien, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿De acuerdo? Hay que recordar que estamos hablando lo que es de un plano cartesiano. Las características de la circunferencia son tres puntos de la misma equidistantes del centro. El centro y el radio, el centro y un punto en ella, y el centro y una recta tangente a la circunferencia. Muy bien, la ecuación de la circunferencia, podemos decir que la circunferencia es la línea formada por todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto, llamado centro. Esta propiedad es la clave para hallar la expresión analítica de una circunferencia. Entonces, entrando en el terreno de la geometría analítica, dentro del plano cartesiano diremos que para cualquier punto P, entre paréntesis X, y cerramos el paréntesis de una circunferencia cuyo centro, el punto C, es abrir paréntesis A, B, cerramos paréntesis, y el radio que vendría siendo el resultado, ¿sí? Ahora bien, perdón. Ahora bien, la ecuación de la circunferencia es entre paréntesis x menos a 2 más entre paréntesis y menos b 2 igual a r2, que es radio. Esto significa, en el contexto de la geometría analítica, significa que una circunferencia graficada con un centro definido en el plano cartesiano y con radio conocido lo podemos ver como gráfico y también lo podemos transformar o expresar como una ecuación matemática. Ahora vamos con el concepto de la parábola. Se llama parábola al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Las características de la parábola son la distancia entre el foco y la directriz de una parábola, que recibe el nombre de parámetro de la parábola. Suele denotarse por la letra P. Dada una parábola, se llama eje de la misma, la recta que contiene el foco y es perpendicular a la directriz. Se llama vértice de la parábola al punto donde ésta corta su eje. Para simplificar la parábola, se supondrá que el vértice es el origen de las coordenadas y que el foco se encuentra en el semejante positivo de abscisas. La ecuación de la parábola, con vértice en el origen de coordenadas y foco en el punto, es f, se abre paréntesis, p sobre 2, 0, se cierra paréntesis, y luego es y igual a 2px. Muy bien. Ahora vamos con lo que es el concepto de la eclipse. La eclipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Sus características o elementos de lo que es la elipse son el foco, que son los puntos fijos F y F1. El eje focal es la recta que pasa por los focos. El eje secundario es la mediatriz del segmento WF1. Centro es el punto de intersección de los ejes. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la
elipse a los focos PF y PF1. Distancia focal es el segmento de longitud 2C. C es el valor de la semidistancia focal. Vértice son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A, A1, B y B1. El eje mayor es el segmento de longitud 2A. A es valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento de longitud 2B. B es el valor del segmento menor, del semieje menor, perdón. Ejes de simetría son las rectas que contienen el eje mayor o al eje menor. Centro de simetría coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. La ecuación de la elipse es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora vamos con el concepto de la hiperbola. El concepto de la hiperbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Características o elementos de la hiperbola. Focos son dos puntos fijos F y F1. El eje principal o real es la recta que pasa por los focos. El eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento F1. Centro es el punto de intersección de los ejes. Vértices, los puntos A y A1 son los puntos de intersección de la hiperbola con el eje focal. Los puntos B y B1 se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hiperbola a los focos PF y PF1. La distancia focal es el segmento de longitud 2C. El eje mayor es el segmento de longitud 2A. El eje menor es el segmento de longitud 2B. Y los ejes de simetría son las rectas que contienen el eje real o al eje imaginario. La ecuación es el segmento PF menos el segmento PF1 igual a 2A. Por mi parte es todo. Espero pues haber hecho un buen trabajo. Hasta luego.